El título del mensaje en esta mañana es ¿cómo debo ver a Israel? En el contexto que estamos viviendo en este presente tiempo de guerra, ¿no? Y ayudarnos con la palabra de Dios para tener una mirada equilibrada, bíblica y desde el punto de vista divino, como debemos mirar a la nación de Israel. Y ahora me voy a remitir a desarrollar los conceptos dentro de la iglesia de Cristo, cómo debo ver desde, escuche, esté atento, ¿no? Cómo debo ver a Israel desde dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Ya no en términos políticos, ni bélicos, ni de terrorismo, justificación, ideologías, armas, acciones. No voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de otra cosa, desde la perspectiva, atención, como creyentes y cristianos, ¿cómo debemos ver hoy a Israel, a la nación de Israel? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 9, donde Pablo se sincera del dolor que tiene adentro en su corazón, él siendo ya creyente y apóstol a los gentiles, y escribiendo la carta de Romanos, en esta parte dice así, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de las leyes, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tome su asiento, por favor, dispóngase a atender. Fíjese el dolor de Pablo, ¿no? Pablo era israelita, sí, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, celoso en cuanto a la ley, o sea, un celoso cumplidor de la ley, detallista, implacable en cuanto a la ley judía, a la ley de Dios y a la pertenencia que él tenía. Él llevaba la ley de Moisés tallada en su corazón, literalmente, su mente, su pasión era el Dios de Moisés, ¿no? El Dios de la Biblia en ese tiempo, ¿no? Pero él, cuando escribe Romanos, ¿qué era? ¿Judío o ya era cristiano? Ya era cristiano, apóstol, llamado ¿por quién? Por el mismo Cristo a tener un ministerio a los gentiles. Él tenía un continuo dolor y tristeza en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, o sea, maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los cuales son parientes según la carne. O sea que sus seres queridos, israelitas también, estaban separados de Cristo y siendo anatema a ellos, los israelitas. ¿Se dan cuenta de la condición en que están los israelitas ya en el nuevo pacto? Están separados de Cristo. Pablo tiene un dolor. ¿Por qué? Porque él está en un reino donde los familiares de él no. ¿Observaron ese detalle? Pero pastor, son israelitas, son el pueblo de Dios. Si fueran el pueblo de Dios, acá, no estarían separados ni siendo anatema, porque Pablo dice, desearía yo ser anatema con tal de que ellos sean benditos, pero no lo son, por eso tiene el dolor. Dice, a pesar de que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, porque es cierto, de la descendencia de Abraham,
Isaac, Jacob. ¿Quién vino? Cristo, según la promesa de Dios. Cristo nació en un ámbito judío, israelita. Ahora, la Biblia dice que a pesar de estar y venir por ahí, de pertenecer todo el sistema, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, la gloria, toda esa preferencia soberana de Dios sobre la nación de Israel, no significó que en este tiempo estén perdidos, como Pablo se dolía que estaban perdidos los de su... Porque si no, no estarían dolidos. Bueno, estaría diciendo Pablo, yo lamento que no sean cristianos como yo, pero un día nos veremos en el cielo. ¿No diría así? ¿Para qué va a estar sufriendo? ¿Que vivan su judaísmo ellos? Total, un día en el cielo nos veremos, porque ellos son sinceros, como lo era yo. Yo era un hombre celoso de la ley, cumplidor de la ley. Entonces, después de todo, si ellos son sinceros y buenas personas, Dios los va a salvar también. Sin embargo, no dice eso Pablo, dice que hay un continuo dolor. Ya está viendo la perspectiva del apóstol del pueblo judío al cual él pertenecía y del cual recién salían todos. ¿Está? Para que vea cómo debo ver yo a Israel desde el punto de vista de la iglesia. En Romanos, ahora en el 9:13, si me siguen, Pablo habla de esta elección soberana y voy a parar en algunos detalles. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice el verso 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En el verso 15 dice, pues a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Acá está sentando una de las facetas de la doctrina de la elección soberana de Dios, de una manera muy clara, casi violenta, pero que rebate ese argumento de que alguno puede decir, pero Dios es injusto, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Porque Él no tiene la obligación de salvar a nadie, y si Él quiere en su amor escoger a algunos, puede hacerlo y no comete injusticia, porque lo justo es que los condene a todos, eso es lo justo. Pero Él se compadece de la miseria de algunos hombres y los salva. Ustedes saben, a través del proceso del Evangelio, de Cristo, el arrepentimiento, la regeneración y demás. Bien, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque simplemente la misericordia no es fruto de la ley, es fruto de un corazón que ama a quien quiere. El amor es libre, el amor ama a quien uno quiere. Uno no está, uno no está amando por obligación a alguien, lo ama porque le sale de adentro y punto, ¿verdad? El amor por un ser querido no emerge de la ley, emerge del alma, del corazón, de adentro del ser humano. Dios, de su adentro, le nació, por decirlo así de alguna manera, sale de Dios tener misericordia del que Él quiere y se compadece del que Él quiere y no comete injusticia porque es justo Dios. Eso es la doctrina de la elección, parte, ¿no? Pues está escrito en la ley. Así que, entonces, debido a esto, vemos que no depende del que corre ni del que quiere. Pero pastor, esto es tremendo. Claro que es tremendo. Pero ¿está en la Biblia o no está en la Biblia? Verso 16. Así que no depende del que quiere. Pero ¿y si quiero? ¿Y si Dios no quiere? No hay forma. Y entonces, y bueno, dale gracias a Dios si Dios quiso o te quiso, amalo, servilo y obedecelo con pasión y gratitud eterna, porque no te lo merecías como yo tampoco. Predica el Evangelio para que muchos otros se salven también. Porque escrito está, venid a mí todos, dice, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el que viene a mí, dice, ¿no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Evidentemente, si el Padre no te da,
estamos mal, pero si el Padre te da, vas a venir a Jesús. Pero si alguien viniera a Jesús, ¿Él lo iba a echar fuera? No, no puede echarlo fuera. Qué lindo esto, ¿no? Dios no echa a nadie fuera. Dios no condena a nadie. O sea, que no se lo merezca. Ahora, convengamos que todos nuestros pecados nos hacen pasibles de condenación eterna. Dice, o no tiene potestad, y acá da el ejemplo en el verso 21, trayendo la figura del que moldea los vasos de barro, el alfarero. Dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, quiere decir, no tiene el alfarero la libertad de hacer un vaso para tomar bebidas finas y un vaso para, qué sé yo, para sacar de las cloacas, digamos, recipientes para trabajar en las cloacas y recipientes para vino fino. ¿Tiene el vaso para cloacas derecho a decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste para cloacas y por qué no me hiciste para beber vino fino? De la misma manera, está usando ese ejemplo Dios. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, uno para la cloaca y otro para el vino fino? ¿Tiene derecho? Sí. Lo puede hacer como quiere porque es su barro, es su habilidad, su masa, todo creación del alfarero. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios ya pensó los vasos de gloria o los vasos de misericordia antes de la fundación del mundo. Usted ya sabe, preparó un Salvador. Antes de que el mundo fuese, antes de que la luz fuese, ya el Salvador estaba preparado. Y nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque íbamos a ser buenos o malos, israelitas o argentinos o cordobeses o uruguayos o peruanos. ¿Qué íbamos a hacer? No, íbamos a ser hijos de Dios porque ya estábamos pensados en el corazón de Dios, a pesar de ser pecadores, que Él nos iba a llamar, justificar, salvar y a la postre glorificar, ¿no? Bien. Entonces, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró. ¿Pero para quién? Para con los vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, escuchen, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué está diciendo Dios? Que ese alfarero tiene la potestad, de la misma manera que escoge un vaso para una cosa, hizo de entre los judíos y gentiles vasos de misericordia. Pero pastor, y el pueblo de Dios, Israel, espere, no se apure. Porque yo sé que está en la cabeza, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. ¿Y cómo que Dios no salva a su pueblo? Espere. Romanos 9:30. Porque viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Los gentiles que no tenían ni la ley, ni la promulgación de la ley, ni las promesas, ni la gloria, ni los patriarcas, ni nada de esto. Está la pregunta, ¿no? ¿Cómo que Dios salva a gente que no era de su pueblo? Y ahora usted me dice que Dios otra vez está quebrantando su elección. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí vamos. ¿Qué pues diré? Los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, tras lo correcto, ¿han alcanzado justicia, o sea, justificación? ¿Fueron justificados los gentiles delante de Dios? ¿Lo alcanzaron? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, o sea, una ley correcta, porque la ley de Moisés era una ley que refleja el carácter de Dios, ¿sí o no? Refleja la voluntad de Dios, la ley de Moisés. Y dice, ¿cómo? Nosotros que no íbamos tras una ley, sino una ley justa, correcta, sino que fuimos tras la justificación por la fe, o sea, fuimos declarados porque creímos solamente aceptos delante de Dios. Israel, que iba tras una ley de justicia, una ley correcta, una ley que refleja a Dios, ¿no lo alcanzó? ¿Por qué? Fíjese los razonamientos
que Pablo escribe que son propios de cualquier persona que trata de entender. Como usted me hace preguntas, ya Pablo las hizo porque se las hicieron a él. Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, ¿qué está queriendo decir? Que la salvación siempre fue por fe, aún en el tiempo de la ley. Había que ir detrás de la ley, obedecerla, por fe en Dios para salvación. No obedecer y poner la fe en la obediencia para salvación. Eso es lo que hacen los cristianos hoy. Dice, si me porto bien, cuando Cristo venga me voy. Si me porto bien no me va a agarrar ninguna enfermedad, ninguna cosa fea me va a agarrar porque me porto bien. Entonces cuando venga Cristo y cuando me muera me voy a ir al cielo porque me porté bien. Bueno, eso es la justificación por las obras de la ley. Y Pablo dice que las personas que piensan eso están excluidas. No digo las que piensan eso, sino las que viven de eso siendo perdidas, ¿no? No se van a salvar por más buenas que sean. Y los judíos, muchos judíos, iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino iban como por obras de la ley. Iban obedeciendo la ley pensando que si la obedecían lo mejor que podían, como todo el mundo piensa hoy también, que si son buenos cristianos, dentro de todo, si Dios viene y bueno, los considera, se van a ir al cielo. Bueno, Pablo dice, no. Fíjense que dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Y ahí si ustedes leen más abajo, yo me acuerdo más o menos, dice aquí, cita una palabra, aquí pongo en Sión una piedra, no de tropiezo, que para unos habrían de tropezar y caer, para otros sería una piedra especial. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo era la piedra de tropezadero para algunos y otras cuestiones. Y Jesús vino para caída y levantamiento de muchos. O sea que Jesús es la razón por la cual tropiezan los judíos y caen. Y Dios puso esa piedra de tropiezo en la cual tropezaron. ¿Y por qué dice? Porque aquí se lo sigue explicando en el verso 3 del capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la justificación por la fe, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, los judíos no se han sujetado a la metodología, digamos, o al plan de salvación. ¿Cómo era el plan de salvación? Bueno, Dios prometió un redentor desde el Edén y había que creer y todo aquel que creyere sería justificado. Como Abraham creyó y fue justificado. Abraham obró bien y también pecó, pero Abraham creyó a Dios y fue justificado. También Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé no era el mejor hombre de la tierra. No por eso lo salvó Dios, sino que halló gracia. O sea, Dios tuvo misericordia de Noé y de su familia. Y lo salvó. Eran 8 nada más. Y el resto de la humanidad se perdió. ¿Y qué me dice de Lot? Lot era un buen chico, le gustaba Sodoma y Gomorra, le gustaba el punchi. ¿Por qué estaba tan cerca? ¿Por qué estaba tan cerca? Y sin embargo, ¿por qué salvó Dios a Lot? Por su misericordia. Ahora, ¿quién intercedió por Lot? Abraham. O sea que ahí hay una responsabilidad conjunta también. No hay una individualidad absoluta de Dios, sino que Dios da participación a Abraham, pero en definitiva Dios obra a través de la respuesta a la oración de Abraham, que él ya tenía planificado, por supuesto. ¿Entienden cómo obra Dios? Entonces, si usted dice, pastor, si yo no oro por alguien para que se salve, no se va a salvar, y si no le predico el evangelio, no se va a salvar, lo más probable es que no. O sea que Dios me necesita, no te necesita, pero te quiere usar para salvar a otros. Y debemos santificarnos, ser ejemplo, predicar el evangelio, orar por los perdidos, ir como misioneros a buscar a los perdidos para que se salven, sean judíos, musulmanes, sean hombres sanguinarios, sea lo que sea, el evangelio tiene que ser predicado a esas personas. De hecho, muchos misioneros mueren en manos de hombres violentos. Como pasó acá también en Latinoamérica, de los primeros misioneros
americanos. A los cuales, dice, verso 10, leímos, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que el objetivo o la esencia de la ley o la meta de la ley es que vean a Cristo. Que las personas, a través de la revelación que trae la ley, ¿qué dice la ley? Que tu pecado es condenable y es pecaminoso, dice Pablo, ¿no? La palabra de Dios. Entonces la ley te muestra que vos y yo somos pecadores perdidos y que necesitamos a Cristo. Ese es el fin de la ley, revelar al hombre la necesidad de Cristo, no darle un medio alternativo de salvación, ¿me entienden? Las personas y los evangélicos también piensan que si hacen un movimiento judaizante, mira, tiene las dos componentes, tienen toda la fiesta judía, respetan el Shabbat, hacen la fiesta de los tabernáculos, le dicen a Jesús Yeshua a Mashiach y llaman a Yahweh a Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos más de esto y hacemos toda la fiesta judía, más tomamos la Santa Cena y nos guardamos de la fornicación y de ídolos, entonces seguro nos vamos al cielo. Eso dicen los evangélicos. Cuanto más judío y cristiano y más Biblia y más mezcolanza de todo lo que diga Dios y te portes bien lo mejor que pueda, entonces seguro tenés el cielo. Eso es el método alternativo que los judíos no entendieron, por lo cual se condenaban. El método alternativo que los cristianos no entienden, por eso están en la iglesia pero no están salvos, porque se creen que son salvos a través de su buena conducta y de las obras de la ley, inclusive practicando algunas costumbres judías, también mucho mejor porque estoy más cerca de Dios, más cerca del pueblo, más cerca de las promesas. Fíjese cómo estoy desordenando los conceptos, ¿no? Estoy más cerca de los patriarcas, es más, si yo hablo medio alguna palabra en hebreo, como que estoy más cerca del idioma original, más cerquita de Dios. Fíjese qué concepto errado, pero la manera de conducirse es esa. Bien, Cristo es el objetivo de la ley, no la salvación de los que la cumplen. ¿Está? Para justicia, o sea, para justificar a todo aquel que cree a Dios, de la manera que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Hoy también todo aquel que le cree a Dios es justificado cuando cree lo que Dios dijo que había que creer, no cualquier cosa. Bueno, cree a su manera. No, creer a una sola manera, porque hay un solo evangelio y hay una sola puerta y hay un solo mensaje y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo evangelio, el evangelio de la gracia. ¿Por qué es el evangelio de la gracia de Cristo? ¿Saben por qué? Porque es el evangelio que muestra la gracia de Dios para los pecadores perdidos que son salvos en Cristo. Entonces reciben las promesas que son para Cristo. ¿Se acuerda la prédica que hablamos? ¿Quién es el centro? Nosotros, los cristianos también piensan, los evangélicos en general piensan que el centro del universo somos la iglesia nosotros y que Dios tiene toda su atención en la iglesia. Y no es así, la atención está en Cristo, no en la iglesia. Por eso los cristianos son tan soberbios y orgullosos y autosuficientes, porque piensan que Dios está como un servidor alrededor de los creyentes diciéndole: lo que tú mandes, hijo, lo que tú digas, hijo, da la orden, hijo, y yo bajo con todo mi poder para arrasar a tus enemigos y para darte todo lo que venga a tu corazón y para que veas mi poder a tu favor. Entonces, deja que pida nomás, deja que abra la boca y clame a Dios, vas a ver cómo los arruino a todos. Eso se creen los cristianos. O sea, yo lo estoy exagerando, pero algunos, hasta predicadores, se la creen en serio. Y maldicen, y ellos no, porque los que maldicen a los apóstoles se arrogan la autoridad de maldecir, de condenar, de decretar. Y bueno, ahí es donde entra todo este sistema legalista que hoy hablamos al principio de la introducción, de creer que el que hace bien le viene un premio y se sale campeón del mundo, el que hace mal le viene un ataque terrorista, y así, ¿vieron? ¿No? Nosotros vivimos en ese sistema legal. El que las hace, las paga.
Y el que la hace bien, Dios le da un premio. O sea, nosotros vivimos en ese sistema legalista. Pero no es el sistema de Dios para ahora, lo están entendiendo. Me parece que algunos están abriendo los ojitos y diciendo, pero ¿le estoy inventando algo que no diga la Biblia? No, lo que dice la Biblia. Pero ahora estamos, ¿dónde mirando? ¿Cómo mirar a Israel? ¿Vieron? Ustedes se están dando cuenta que ahora Israel, desde el punto de vista del cristianismo, de la Iglesia de Cristo, no está tan exaltado como hoy los cristianos dicen, no, pero Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cómo? Es el pueblo de Dios y están, Pablo, doliéndose por los que están perdidos. Entonces, ¿dónde está eso del pueblo de Dios? Todavía está la pregunta, ¿no? ¿No es el pueblo escogido de Dios, Israel? No me cierra, y Pablo se dolía por los perdidos. ¿Para qué se va a doler por los perdidos si están salvos, si son el pueblo de Dios? Ese es el problema, que creemos que porque Dios simplemente dice, así es mi pueblo, ya todos ellos son salvos, todos ellos hagan lo que hagan, y que se tienen que portar bien para que Dios... No, la Biblia no está diciendo que se tienen que portar bien. Los que creen que portándose bien más así van a condenación, dice la Biblia. Bueno, bien. Ahora va por el otro lado, por lo que debemos ver, dice, el mensaje de salvación para todos, en Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Verso 8. ¿Más qué dice? Ahora el complemento del Evangelio, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Está? ¿Qué dice la palabra ahora? O lo que dijo siempre, que es por fe. Y ahora añade el advenimiento del Mesías, a través del cual tenemos salvación. Y la ley dice, el hombre que haga todas estas cosas va a vivir. Ahora, dígame un hombre que hiciere todas las cosas. No hay ninguno. No hay ninguno que siempre haga el bien y nunca peque. No hay nadie, dice la Biblia. No hay hombre. Es más, también dice en los Salmos, dice, no hay ni aun uno. No hay ni aun uno que busque a Dios. O sea, nadie puede buscar a Dios de corazón, a Dios, buscar a Dios, buscar milagros. Desde la tía Coca hasta doña Jacinta, todos creen en que Dios puede hacer un milagro. Pero no está hablando de eso. La Biblia dice que no hay uno que busque a Dios, no los regalos de Dios. Gracia común hay en la tierra para los más impíos y pecadores también. Gracia especial es solo para aquellos que han sido redimidos. Bien. Ahora, verso 12. Quiero que lo vea y ahora va a ir cayendo ese misticismo del pueblo judío, del pueblo de Israel, el misticismo hablo, ¿no? Lo voy a poner en su lugar, no le voy a hablar mal ni bien, le voy a poner en su lugar esto que se convirtió en un misticismo dentro de la fe cristiana. El misticismo de Israel, como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo voy ahora y piso el monte del templo, por ejemplo? Voy hasta Jerusalén y piso el monte del templo, por ejemplo, y que me pongo a orar ahí, en el monte del templo, donde está la mezquita de Omán, ¿no? Pero supóngase, yo me pongo, no en la mezquita de Omán, sino me pongo en el monte del templo al lado. ¿Qué me va a pasar si oro ahí en el monte del templo? ¿Qué voy a obtener? Nada diferente a que si yo me quedo aquí en Córdoba y en la casa de Dios o en la casa de mi padre oro de la misma manera que oraría en el monte del templo. Pero hay gente que cree que yendo al monte del templo va a recibir cierta cosita de Dios. ¿Qué pasa si yo voy al muro de los lamentos, el ayuno y oración que estamos haciendo esta mañana? Vamos al muro de los lamentos, que era el muro del templo, el muro de la ciudad. ¿Qué pasa si yo me voy al muro ahí, a ayunar y orar? ¿Dios me va a responder más? Pero estoy en Jerusalén, en el pueblo de la nación, en la ciudad del gran rey. Bueno, eso creen los cristianos. Por eso anhelan ir a la tierra santa. Está bien que sea tierra santa, pues la tierra de Dios, es separada para Dios, pero no hay nada mágico, ni místico, ni poderoso, ni superpoderoso en la tierra. Ese es el lugar
que debemos darle a la tierra de Israel. Y si voy al mar de Galilea, donde Jesús andaba y donde Pedro tiraba las redes, si yo voy a pescar, por ejemplo, y le digo, Jesús, haz otra vez lo mismo, y tiro mi anzuelo y van a venir 153 peces, no sé, por ahí, si le digo, Señor, y si saco y viene un estátero ahí también, y pago los impuestos del IVA y todo eso de lo que tengo acá en Argentina, está complicado. Entonces, o me pago el viaje de vuelta si viene, Señor. Fíjense las pavadas que estoy hablando, pero es lo que de alguna manera las personas piensan, que yendo a Jerusalén, al mar de Galilea, estar por ahí por Palestina, o por la zona donde anduvo el Señor, piensa que voy a tener una gracia especial. ¿Me siguen? Usted dice, pastor, pero lo hace muy ridículo. Es que es así, el pensamiento es ridículo porque no es conformado a la Biblia. La Biblia es racional. Lo que no es de la Biblia es ridículo. Es solamente una creencia. Y eso los evangélicos creen. Y eso están en los videos. Y la gente ve los videos y dice, wow, mirá, yo me voy a pagar el viaje a Jerusalén para ir a recibir la unción de allí. O me voy a bautizar en el Jordán. Es lo mismo, que te bauticen Jesús es Vida Córdoba, o van a ser menos perdonados tus pecados, o van a ser más perdonados todos tus pecados. ¿Dónde vale más el bautismo? ¿En el Jordán o en Jesús es Vida Córdoba? ¿Dónde vale más el perdón de pecado? Y claro, porque gastas menos en el viaje. No me estoy burlando, pero lo hago cómico porque es irracional, y así mucha gente vive de estas ideologías religiosas, así como mata, destruye, cree otras cosas que no son tan dañinas, pero son de igual de condenatorias, porque los mantienen una vida de religión falsa, porque no tienen a Israel en el lugar que corresponde. Bien, vamos, seguimos un poquito más. Mire este verso, el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué diferencia hay entre el judío y el griego o el gentil? Ninguna. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿A qué hay que obedecer? Al evangelio, al llamamiento, a recibir a Cristo, a arrepentirse de los pecados, reconocerlo como Salvador y demás. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el verso 19 también dice, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifestaré a los que no preguntaban por mí. ¿A quiénes se está refiriendo? A los no judíos. Ahora, pastor, entonces, ¿y el pueblo de Israel? ¿Que no se salva ninguno? Pare. La Biblia dice que es lo mismo judío que griego. El problema no es que sea judío o griego, sino que obedezca al evangelio o no. Ahí está el punto. Es que no obedecen al evangelio. Ahí está la condenación. No en que sea judío o griego, o el pueblo de Dios o el pueblo de Dios. Entonces ahora vamos a resolver el tema. ¿Y no era el pueblo de Dios, pastor? ¿Sabe dónde está el error ahí? Que lo confunde a usted, que confunde la elección de la nación de Israel con los individuos que viven dentro de la nación. Dios escogió para ejecutar sus planes a la nación de Israel, no a la gente de la nación, para que sea su pueblo salvo. Mire, Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está hablando un cristiano. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Está diciendo, todavía hay un remanente que va a confiar en mí y que confía en mí. Y que va, obviamente,
ese remanente escogido por gracia, va a creer en Jesús. Y oiga, ¿de qué nación piensan que eran los apóstoles? De Israel. Y la mamá de la humanidad de Jesús, María, ¿de quién es? ¿Y María Magdalena de dónde es? Todos eran israelitas. Hay un remanente. ¿Y los 120? Bueno, no todos eran israelitas, pero se supone que había varios. Y varios sacerdotes obedecían a la fe también, y a la predicación de Pablo se convertían los romanos, se convertían algunos principales de la sinagoga, se convertían y aceptaban al Señor. ¿No está cumpliendo Dios ese remanente fiel allí? Pero eran judíos, Pablo también, pero creyeron al Evangelio. Y hoy si los judíos o los hebreos creen al Evangelio, no creen al Evangelio, ¿serán salvos porque son el pueblo escogido de Dios? No. Ahí está el tema, ahí está el punto. ¿Por qué nosotros nos trastabillábamos en la cabeza de decir, ¿cómo el pueblo de Dios y el pueblo de Dios? Y nos hacía ruido en la cabeza, porque no nos detenemos a estudiar la Biblia un poquito. Y ahora lo va a entender más todavía. Mire qué clarita es la Biblia en el Nuevo Testamento sobre este punto. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo? Que es o por obras o por gracia, pero no puede ser una mezcla de las dos. Dice, bueno, porque esta es la creencia de muchos evangélicos, no, vos sos salvo, pero tenés que portarte bien para alcanzar la salvación. Entonces, si es por obras, ya no es por gracia, dice Pablo. O es una cosa o es la otra. No se puede ser gracia más obras. Acá dice que o es una cosa o es la otra. Si no es ni chicha ni limonada. Bueno. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Se está refiriendo a los escogidos cristianos, ¿no? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y sí, porque en el verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. O sea que están endurecidos sus corazones al Evangelio de Dios. Y Dios les envió el juicio. ¿Cuál es el juicio? Es lo que no entendemos, hermano, que a veces estos juicios parecen muy suaves de Dios. Pero hoy también, y hablamos con las hermanas esto, que más vale que nos cuidemos, porque pensamos, bueno, ahora ya los israelitas están todos endurecidos, todos ya están es una inmoralidad total, ¿no? Pero nosotros somos los buenos, ¿no? Pues somos creyentes, somos de Cristo. Nosotros no nos merecemos esas atrocidades. Pensamos así, porque no nos comportamos tan mal como ellos. Esa es nuestra inmediata y torpe naturaleza de pensamiento. Nos pasa un poco a todos, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios envió un juicio que es el más terrible de todos. Es ponerte el corazón duro. Y eso también pasa hoy. Cuando vos no querés escuchar el Evangelio, Dios te endurece. Cuando se predica y se predica y se predica durante años y Dios dice, basta. A creer cualquier cosa, va. Y la persona sale contenta, al fin me liberé de este Pérez malicioso, radical, legalista, incrédulo del Espíritu Santo, me liberé de este incrédulo y ahora vivo la fe del Espíritu Santo, vivo la fe del santo séptimo día de la gracia, de la virtud, del poder del Espíritu de Dios. Es el nombre de mi iglesia ahora. Y en realidad lo que aconteció es que Dios les endureció el corazón y los entrega a su propia voluntad. Y algunos pensaban que se iba a morir, que le iba a venir un caño por la cabeza, un fierro por la cabeza. Y es el juicio más terrible de todos, es el invisible y silencioso. Que Dios te dé espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Eso es lo más terrible. Y eso es lo que le dio a Israel. Ojos que no ven y oídos que no oyen, y corazón que no entiende, ni se sana, ni se salva. Temamos, dice Dios, porque
Si Dios nos perdonó a ellos, tampoco nos perdonará a nosotros. Pastor, bueno, lea conmigo. Ahora la parábola de la vid, la ilustración del olivo, perdón, mire, no de la vid, del olivo. Mire qué interesante, Romanos 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea que tiene esperanza. Claro que tiene esperanza porque hay promesas de Dios. Pero es la nación la que tiene la promesa, no los individuos de la época de Pablo. ¿Entiende la diferencia? Los individuos de la época de Pablo, como los individuos hoy, necesitan obedecer al Evangelio, no esperar que Dios venga. Necesitan para ser salvos, antes que se mueran, el Evangelio. No necesitan que el Mesías venga. No, necesitan a Cristo ahora, hoy. Por eso hay que predicarle también a todos, judíos, griegos, gentiles. Bueno, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a célula a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué está diciendo? Hacer salvos a algunos de ellos, o sea que no son salvos. ¿Y son el pueblo de Dios? Sí, pero no son salvos, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo es el escogido ahí? La nación es escogida, no los individuos de la nación. Ahí venía la confusión de nosotros. Y Pablo decía, yo quiero provocarles a celo, a ver si por lo menos alguno se convierte a Cristo. Pero, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿cuánto será su admisión sino vida entre los muertos? O sea que la nación de Israel está excluida. Escuche, a ver, para que ya deje de escuchar a cristianos judaizantes por ahí, basta, termínela. Porque la nación de Israel está excluida, dice la Biblia. ¿De qué está excluida? De la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo y el pueblo de Israel. Somos, y Israel y la iglesia somos uno solo. No, está excluida la nación de Israel. ¿Lo entiende? Ellos están excluidos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea que puede ser admitida, va a ser admitida, aunque todo el mundo quiera destruir. La nación de Israel nadie la va a poder destruir. Ni Hamás, ni Hezbolá, ni los árabes, ni el mundo entero, ni aunque se levante Estados Unidos y la China y Rusia junta y todos los árabes contra Israel, no van a poder raer de la tierra esa nación, no. Porque Dios tiene que cumplir sus planes eternos con Israel. Qué bueno, ¿cómo estamos aprendiendo, no? Ayúdanos, Señor. Y ahora nos va a bajar el copete el Señor más. Mire, prepárese a... Bueno, yo ya no tengo, pero el suyo. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Vieron que ahora dice algunas ramas, está refiriéndose a individuos. O sea que, pastor, entre los judíos hay algunos salvos, claro, los que obedecen al Evangelio. Pero ellos son olivo real. Vos y yo somos perejil del campo. ¿Sí? Bien. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. O sea, ¿contra qué ramas? Contra las que fueron desgajadas. Pues, te judíos incrédulo, no quieren. No, guarda. Dios dice, hasta acá. Guarda con ese tipo de aversión tonta, dice, ¿no? No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe, o sea, date cuenta que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, vos no te estás sustentando por tu propia cuenta, es que la raíz te está sustentando a vos. ¿Y quién es la raíz? Cristo. Yo soy la vid verdadera, él decía en otra figura, ¿no? Él acá es el olivo real.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, sí, bien, pero dice, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temas, como diciendo, guarda, no te hagas el loco, no te hagas el supercreyente, el super bueno, el super escogido. No, dice, no, teme, o sea, cuídate, respetá a Dios y respetá también a las ramas desgajadas, o sea, los judíos que no fueron o todavía no obedecieron al Evangelio, porque puede que obedezcan todavía al Evangelio, no sabes, yo no sé, puede que obedezcan. Ahora, mira esto, y guarda, acá ajustense los cinturones, porque viene turbulencia, como dice el comandante de la aeronave. Dice, mira pues, verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como diciendo, si vos sos un evangélico no creyente, ¿cómo es un evangélico no creyente? Y que no obedece al evangelio, que busca la salvación por las obras, no por la fe en Jesucristo y la regeneración del Espíritu Santo, que no acepta la gracia de Dios, sino que quiere vivir en el supuesto poder del Espíritu y las obras buenas que hace, y toda su mezcolanza de creencias, cuidado, teme. Y Dios dice, Dios tampoco te perdonará si haces lo mismo que los judíos, pero en términos evangélicos. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que si hay evangélicos que no terminan no creyendo, también no serán considerados parte de los salvos, ¿sí? Y aún ellos, para que diga ahí los judíos porque son judíos incrédulos, entonces están perdidos para siempre. No, dice, y aún ellos si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, ¿cuánto más estos? Como diciendo, ellos llevan una ventaja. Son los pactos, la promesa, la ley, los patriarcas, la honra que Dios les ha dado. Hay toda una pertenencia a Dios y al reino de los cielos muy superior, dice, que estos son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, pero por favor, dice, pero con mucho más razón. Bien. Entonces, vamos al último párrafo. Ya me parece que hemos entendido mucho. Y se ha desmoronado toda esa creencia misticosa referente a la nación de Israel y pastor, porque ahora vienen las preguntas, ¿y hay que orar por la paz de Jerusalén? Por supuesto, pero también por la paz de Argentina y por la paz de Ucrania y por la paz en Rusia y por la paz en China y por la paz en Surcorea y en Norcorea también hay que orar. Ahí hay guerras a punto de explotar por el aire, todas nucleares, todo un desastre por todo el lado, hay que orar. Y por la paz de Jerusalén también hay que orar, pero eso también lo decía en el contexto donde todavía tenía que venir el Mesías a Jerusalén. Pero con todo hay que orar por todos por la paz. Y en tal caso decir, Señor, venga tu reino. ¿Y dónde va a establecerse el reino en la tierra? En Israel, en Jerusalén. Entonces, ese orar por la paz de Jerusalén no tiene que ver por el pueblo judío, sino por Cristo para que cumpla sus promesas. Por eso venga a tu reino, oramos. Y el reino va a venir y se va a establecer políticamente en la tierra cuando Cristo venga, cuando Israel esté a punto de sucumbir ante todos sus enemigos. Ahí verán, aleluya, al que traspasaron, dice la palabra del Señor. Y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se lamentarán y dirán, bendito el que viene. Porque no quiero, hermanos, dice en el verso 23, que ignoréis. No quiero que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes
en cuanto a vosotros mismos. Cuidado con la arrogancia evangélica, hermano. Cuidado con la arrogancia cristiana. Soy contradictorio, pero cuidado. No nos creamos nada, porque no somos nada. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, o sea, temporalmente. ¿Escuchó? En parte no significa que una parte, que el sur o el norte, no. Significa que temporalmente ha acontecido endurecimiento de corazón, hasta que haya entrado todos nosotros, los gentiles. Así que en cuanto al evangelio son enemigos. Diga conmigo, enemigos. ¿Enemigos? Pero no era la otra parte, el plan B del pueblo de Dios. No, ahora son enemigos por el endurecimiento de corazón. ¿Vio que no era tan místico como parece? Dice, a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, o sea, por la promesa y de lo que Dios eligió a la nación, son amados. Dios ama a Israel. ¿Entiende? Dios ama sus propósitos. Dios se deleita en su grandeza y lo que Él hizo. Entonces, son amados por causa de los padres, dice, ¿no? Dios le dio una promesa a los padres. Dios amó a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, los amó y les prometió a David su siervo, ¿sí? Pero hizo promesas y los amó, y promesas a las cuales no va a faltar el Señor. Entonces, hermanos queridos, pues, ¿por qué dice? Porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel y no la va a desechar finalmente. Ahora, temporalmente acontece que endurecimiento y ahora son enemigos. Enemigos ahora, sí, enemigos porque ustedes son gentiles. Ellos siguen dependiendo de la ley, ahora son enemigos de ustedes, en un sentido legal ahí, ¿no? Pero en cuanto a los padres son amados, porque son amados en Abraham, en Isaac, en Jacob. Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Jacob era más bueno que Esaú. No, porque antes que hubiesen hecho bien ni mal, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Y antes que hubiesen hecho bien y mal, o sea que Dios escogió antes de que se porten bien o mal. Y Dios a uno lo amó. Y eso, como dicen algunos teólogos, ¿no? ¿Cómo es que, qué malo Dios, cómo aborreció a Esaú? Dicen, ¿no? ¿Cómo que aborreció a Esaú? Pero lo más tremendo y lo más llamativo es que amó a Jacob, que era un pecador, peor que nosotros. Y eso nos sorprende la gracia de Dios. Entonces Dios en Israel, ¿Jacob qué es? Israel, porque el nombre de Jacob, ¿cuál es? Que cuando se lo cambió. Israel. Y es amado Jacob, porque lo amó y a Esaú aborreció. Entonces, Dios es el quien ama en la nación a su pueblo, Israel. Qué lindo, qué interesante, ¿no? Y esto es irrevocable, así. Pues como vosotros en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora, o sea, antes cuando usted estaba en desobediencia, ¿estaba salvo o perdido? Perdido. Bueno, verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque ¿cuál es el plan de Dios? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que aún la nación escogida de Dios, Dios la dejó ser desobediente y arrancada. ¿Para qué? Para que no digan ni siquiera los judíos, somos el pueblo, como decía, templo de Jehová. Caían en ese pecado. Y dicen, no, nosotros somos judíos, somos hijos de Abraham. Y a Jesús le decían, nosotros no somos hijos de Abraham, no como tú que eres hijo de una ramera, decían, ¿no? Le estaban diciendo, hijos de fornicación, le decían. ¡Qué ofensa! Le decían, no, nosotros somos. Y ese es el pecado aquí que Dios dice que quiere evitar. Dios evita acá al caer todos y ser todo desobediente y vos decís, no, yo soy judío. Y ustedes también hicieron lo peor. Y alguno puede preguntar todavía, bueno, las preguntas sobre Israel pueden salir muchas, pero usted ya tiene la esencia de cómo debe ver. Después haga el análisis coherente referente a esto que la Biblia claramente revela.
Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Como diciendo, hoy, pastor, hoy Dios, qué plan infinitamente complejo. ¿Cómo es esto de los escogidos de Israel, de que antes de la fundación del mundo, no? Pero Pablo cae en adoración como nosotros hoy y dice, la verdad que me sorprende Dios con sus cosas, es increíblemente complejo y exacto y perfecto y equilibrado y justo y admirable su plan. ¿Y por qué? Porque de Él, y aquí sale la iglesia fuera, los judíos fuera, Israel fuera, los seres humanos fuera, el diablo fuera. Y queda Él solo en el centro, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén.